Una mesa redonda que va a ser moderada en este caso por Francisco Lombardo, que es presidente y secretario general del Foro de la Economía del Agua y una autoridad en la materia, a quien invito ya a que suba también al escenario, y a todos los participantes, como digo, en esta mesa redonda, en este panel tan interesante. Por favor, adelante. Como digo, en este momento en concreto, pero esto no es una situación puntual, sino que es una situación que nos preocupa en este país ya desde hace mucho tiempo, la riqueza y la falta de agua. Adelante, les dejo con ellos. El botín de agua. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a moderar este panel, este diálogo en el marco de este Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología, gracias al Colegio de Ingenieros Industriales y gracias a los colaboradores con este colegio que lo organiza, la Universidad Politécnica y el Tecnológico de Monterrey. Gracias por incluir este panel sobre digitalización del agua. Lo decían en la presentación. Hablar de agua es absolutamente imprescindible. Desde el Foro de la Economía del Agua llevamos mucho tiempo pidiendo que el agua esté en el centro de la agenda política, de la agenda social, de la agenda académica, de la agenda profesional y científica. Porque llevamos mucho tiempo hablando de cambio climático, pero cada vez que se habla de cambio climático, sus consecuencias se miden en el agua. Cuando se habla del deshielo de los polos, estamos hablando de agua. Cuando se habla de las consecuencias de la elevación del nivel de los océanos, estamos hablando de agua. Cuando se habla de cambio climático, estamos hablando de sequía y desertización y de lluvias torrenciales, y estamos hablando de agua. Por tanto, muchas gracias por incluir el agua en este importante congreso. Yo me voy a saltar un poco el protocolo normal en aras a ser muy rápido en el tiempo y dejar a los interlocutores que hoy tienen ustedes aquí, que son un auténtico lujo, o que tomen ellos la palabra. Solo voy a hacer dos reflexiones de medio minuto. Uno, efectivamente, estamos en sequía. Estamos haciendo este debate con el 51% del agua en los pantanos, que es la media, la segunda media más baja de los últimos 10 años, que han sido 10 años especialmente secos. Antes, cuando alguien se encontraba con otra persona, decía, anda que no ha llovido desde que nos vemos. Ahora ya no se puede decir eso. Hay zonas de España en las que se llevan más de 130 días sin que caiga una gota de agua. Y una segunda reflexión, también muy rápido, para enmarcar, que son las pérdidas que tienen los sistemas de abastecimiento de agua. Hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística, no sé si con precisión, en mi opinión, o probablemente estemos por encima de esto, hablaba de 652 hectómetros cúbicos lo que se pierde en la red de abastecimiento. Viniendo por la Castellana, he tenido la curiosidad de mirar en Internet las medidas del Bernabéu. Si utilizamos el Bernabéu como un cubo de agua, lo llenamos 2 veces y media al día y lo tiramos por la alcantarilla con las pérdidas que tenemos. Y en este contexto les presento a las personas que me acompañan. A Francisco Javier Sánchez Martínez es el subdirector general de Protección de Agua y Gestión de Riesgos del Miteco. Es licenciado en Ciencias Ambientales, ingeniero técnico de Obras Públicas e ingeniero técnico forestal. Y es el responsable desde el Ministerio del control de la calidad de agua y del impulso de la depuración y reutilización. Está Santiago Lafuente. Santiago Lafuente es una persona muy importante en el sector del agua. Es ingeniero de caminos, canales y puertos, máster en gestión de plantas de agua, experto por el IES en análisis de modelos financieros, es el vicepresidente de la patronal AGA, de la Asociación de Gestora de Empresas de Agua, y aunque ha hecho toda su vida profesional en el entorno de FCC y de Aqualia, desde 2015 es el director general de España de Aqualia
y decirle que Aqualia es una empresa que presta el servicio a más de 1000 municipios, o 1 de cada 8 municipios de España recibe los servicios de Aqualia, abastece a más de 12 millones de habitantes de nuestro país y tiene más de 6.000 trabajadores. Y por último, nos acompaña también Jaime Palop. Jaime Palop es consejero delegado de Masesa desde 2016, es también ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Es valenciano, pero como andaluz que soy, creo que podemos decir que es un andaluz adoptivo porque ha hecho mucha de su vida profesional en Andalucía y en Sevilla. Presidió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, fue director general de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, director general de Aguas y director de la Agencia de Aguas de Andalucía. Ha presidido las comisiones de los trasvases Tajo Segura y Negratín Almanzora y en 2018 el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía lo consideró como el ingeniero del año. Con ellos vamos a debatir sobre el agua urbana. Es cierto que también podíamos debatir sobre el gran consumidor de agua en España, que es el agua agrícola. Hay otro PERTE impulsado por el Gobierno para intentar modernizar al sector que consume el 80% del agua, pero hoy toca hablar en esta mesa, en este panel, del agua urbana, la digitalización y el PERTE. Francisco Javier, desde el punto de vista del Ministerio, ¿cuál es el nivel tecnológico que tienen las empresas españolas de gestión de agua y por dónde debemos de avanzar? Bueno, pues por mi parte, primero daros las gracias por invitarnos y también por incorporar la gestión del agua pues, a este congreso, ¿no? Yo creo que es muy relevante de forma ordinaria y en la situación en la que nos encontramos ahora, pues más aún. Yo creo que estamos todos acostumbrados a ver el gráfico, que es una especie de código de barras que se va viendo como cada año los colores van de azul al rojo. Y hasta ahora quizás pues íbamos viendo franjas rojas en esos Twitter o en esas imágenes que publica la EMET y no estábamos conscientes de lo rojo en lo que nos encontramos, ¿no? Y yo creo que desde el verano pasado y ya este año pues estamos evidenciando pues que no hay que esperar y que el cambio climático pues ya está aquí, ¿no? Y en ese sentido pues la gestión del agua pues es una de las principales prioridades que tenemos, puesto que sin agua directamente no hay vida, ni hay procesos industriales, ni hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues desde hace muchos años ya se evidencia pues una necesidad en distintos sectores y en distintos niveles geográficos de dotar de más medios a las administraciones que gestionan el agua. Y esos medios, pues bueno, pueden ser a través de distintas formas, ¿no? Y en el caso aprovechando el plan de recuperación, pues sí que el Gobierno, el Consejo, el Día Mundial del Agua del año pasado, pues aprobó un PERTE que estamos ahora mismo en proceso de implantación, ¿no? ¿Qué es lo que vemos o observamos desde nuestro ámbito general? Pues que hay mucha diferencia en la gestión del agua de unos sitios a otros. Hay muchísima diferencia en lo que, incluso en el mismo ciclo del agua, ¿no? Probablemente en la cordillera cantábrica a todos hoy en día se nos puede hacer raro que estemos abasteciendo con dificultades partes del País Vasco, parte de Cantabria o de Asturias o de la misma Galicia, ¿no? Siempre nos hemos asemejado a que en esas zonas pues siempre hay agua, ¿no? Incluso pensábamos en nuestra idea de que, claro, que en el Cantábrico sobra agua y podríamos llevar el agua de Galicia, yo que sé, pues a otros sitios del sur, ¿no? Y ahora mismo pues todos los sitios que tenemos en España tienen déficits hídricos, todos. Y la inversión que hemos ido haciendo a lo largo de los años es función del estrés hídrico que tenemos. En las zonas de España con más estrés hídrico probablemente ahora mismo hay más garantías que incluso en zonas en las que tradicionalmente el principal problema del agua que tenían eran los vertidos de aguas residuales y no los abastecimientos, ¿no? De forma que tenemos problemas en muchísimos sitios, pero digamos que probablemente donde más tecnificación hay es donde más estrés hídrico tradicionalmente ha habido, ¿no? Muy bien.
Tenemos representantes de dos empresas, una pública y una privada, dos empresas modélicas, dos empresas que hacen una gestión eficaz y eficiente del recurso. Jaime, en este proceso, ¿cómo va a ayudar la digitalización a luchar a paliar de alguna forma los riesgos que tiene la sequía y que tú bien conoces porque estás probablemente en una de las zonas en el que el nivel de los pantanos es más bajo, en la cuenca hidrográfica que tú dirigiste y en una ciudad en la que ya ha tomado algunas medidas importantes en ese sentido? Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y vamos a hablar de un tema que es realmente un tema muy importante, ¿no? Yo tengo una presentación muy ligera que va a durar del orden de 7-8 minutos, que si no les importa, si me permiten, voy a hacer la exposición y verán cómo luego salen las respuestas de una forma mucho más inteligibles, ¿no? Soy el consejero delegado de Emasesa. Emasesa es una población de 1.030.000 personas que estamos gestionando en Baja. Luego también hay un área que estamos dándole el agua bruta, que son 340.000, 1.400.000 personas. Y es un sistema que tiene 6 envases de captación. Está en Andalucía, clima mediterráneo, y como buen clima mediterráneo, pues tenemos sequías. Sequías que se dan, fíjense lo que es curioso, cada 10 años hay una sequía. Está la sequía de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, que se rompió por la lluvia del 2007, la de los 2010-20, que siguen ahí, y todo esto son sequías que periódicamente nos afectan y sequías que lleva Emasesa luchando contra ellas toda su vida, se puede decir. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues estamos ahora mismo aquí. El trazo continuo es la sequía que tenemos y a partir de ahí imaginamos qué es lo que puede pasar. Aparentemente estamos muy bien, 250 hectómetros, tenemos para 1 año y medio de agua. 1 año y medio de agua, bueno, pues en principio tendría que ser suficiente. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues aquí hemos llegado de una forma muy sencilla. Lo primero que hace la empresa es embalses. Y hace el embalse de Minilla, el de Aracena, el de Jergal, el de Zufre y Melonares. 1, 2, 3, 4, 5, más uno más que había antes, 6, los 6 embalses que tenemos. Y esta es la capacidad de aumentar la capacidad de regulación que tenemos para disponer agua de abastecimiento. Pero en paralelo no se conforma la empresa con hacer una captación de recursos nuevos, sino que trata de ganar en eficiencia. Curiosamente empieza apoyados por la sequía, porque a nadie se le escapa que una forma de concienciar a los propios gestores y a la propia población es padecer, como decía el moderador, una situación de sequía. Aquí tenemos 175 hectómetros en el año 91 y baja hasta el año 22, que nos situamos ya por debajo de los 100, 90 y algo. Hay que decir también, ténganse en cuenta, que los embalses, además de proporcionar agua para el abastecimiento, evaporan. Son máquinas de evaporación. Consumimos ahora mismo 95,7 hectómetros cúbicos, más casi 50 de evaporación todos los años. Bueno, ¿y con esto qué ganamos? Aumentamos la resiliencia. A medida que tenemos más agua en los embalses, más agua a disposición y gastamos menos agua, más resistentes somos ante situaciones de sequía. Pero, señores, nos encontramos, como se ha dicho ya, con una cosa que se llama cambio climático. Y el cambio climático tiene una cosa fundamental, y es que pone muy nerviosos a los gestores, porque no sabemos exactamente a qué clima vamos. Sabemos que el clima está cambiando, pero no sabemos cuál es el destino final. No sabemos cómo va a ser el clima dentro de 20, 30, 40 años. Simplemente existe unanimidad por parte de los especialistas y de los gestores en una cosa. Empiezan a aparecer una serie de rasgos que van a formar parte del clima final. ¿Qué rasgos son? Una temperatura alta, menos cantidad de agua disponible al año porque la naturaleza va a costarle generar el agua que producía antes, inundaciones y la sequía. Las sequías también como fenómeno del cambio climático. Y además en Emasesa se encuentran unos condicionantes curiosos de partida, de entrada. En primer lugar, el agua como derecho humano.
No se concibe ahora mismo lo que se hacía en los años 90, que era cortar el agua o dar agua no potable. Ahora es una situación absolutamente impensable. Mejora continua de gestión del ciclo integral del agua. Las inversiones que está haciendo la empresa. En 4 años, 535 millones. Y luego hay una responsabilidad ambiental importante que hace que las empresas se tengan que ocupar no solamente de la eficiencia del recurso agua, sino de la eficiencia del recurso energía, la reducción de emisiones de CO2. Y todo eso lo hemos tratado de conjugar con un órgano de participación pública que está formado por más de 60 personas, entre grupos de presión, especialistas, gestores, administraciones, que nos sirven, entre otras cosas, pues para las cosas que se deciden en Emasesa, como el Plan Especial de Sequía o el Plan de Emergencia de Sequía, o el Plan Estratégico o el presupuesto, pasan directamente por ellos. Es una novedad que está en línea a lo que propone la OCDE y la Comisión Europea en relación con participación en el mundo del agua. Y luego viene aquí, milagrosamente, porque Emasesa empieza con la digitalización en el año 19 y nos encontramos con un Ministerio de Transición Ecológica que, tengo que decirlo, Javier, nos ha tocado la lotería, porque viene en línea totalmente con lo que estaba haciendo Emasesa, desde la captación hasta el vertido. ¿Qué pone aquí? Las últimas... bueno. Se ha actuado con embalses para dar más cantidad de agua. Y ahora nos planteamos lo siguiente. ¿Y por qué no seguimos haciendo lo mismo? Pues una respuesta muy sencilla. No podemos seguir haciendo lo mismo porque ya están los ríos absolutamente regulados. No se puede regular más, con lo cual hay que buscar la mayor eficiencia. ¿La mayor eficiencia en qué sentido? Estamos buscando reducir en un 20% adicional el consumo. ¿Esto qué es? Aquí está. El objetivo que se plantea Emasesa, una dotación de 90 litros habitante y día. Estamos ahora mismo, la media española está en 131. Hace un año Emasesa tenía una dotación de 118 litros habitante y día. A día de hace un mes estábamos en 108 litros habitante y día. A día de hoy estamos a 107 litros habitante y día. Y el objetivo nuestro es aprovechar la sequía. La sequía siempre es una cosa muy mala, pero que también tiene sus cosas buenas. Y es la concienciación y sensibilización. Queremos hacer un envase virtual. El esquema de funcionamiento de Emasesa, pues sería proyectos habilitadores, que son los que dan datos, y proyectos transformadores, que son desarrollos. Y yo lo dejo de momento ahí y estoy a disposición del moderador. Muy bien. Muchas gracias. Santiago, cuéntanos la estrategia de Aqualia que sirve de referente para muchas otras empresas en cuanto a digitalización. Gracias, Paco. Buenas tardes a todos y reiterar el agradecimiento a que nos hayáis invitado a Aqualia a este foro. En Aqualia, el sector español del abastecimiento urbano del agua realmente es muy disperso, tiene muchos problemas de gobernanza porque hay cosas que regula el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, pero al final, en la práctica, 6 grandes grupos empresariales, 3 públicos y 3 privados, estamos abasteciendo cerca del 85% de la población española, con lo cual hay mucha dispersión, pero la realidad es que luego hay mucha gestión en muy poquitos operadores. Es muy diferente el cómo tiene que afrontar o cómo afronta su forma de gestionar, pues un canal de Isabel II en Madrid o una Emasesa en Sevilla, que abastecen a un gran área metropolitana, a 2 grandes áreas metropolitanas, a cómo lo debemos afrontar desde Aqualia, que estamos dando servicio en concesiones municipales. Nuestro cliente es el ayuntamiento, no es la comunidad autónoma ni la Diputación, en concesiones municipales a unos 1.000 municipios en España y a más del orden de 12 millones de habitantes en España. Entonces, nosotros hace unos años hemos estado trabajando siempre en cartografía digital, en instalar telecontroles, en tener sistemas de órdenes de trabajo, pero siempre desde la unidad municipal, desde esos 1.000 municipios que estaba diciendo. Y nosotros hace cerca de 10 años entendimos que había que integrar esa forma de gestión. Y integrar la forma de gestión es digitalizar. ¿Y por qué no trabajar todo en común? No tenía sentido separar el contador con el que leo y puedo facturar, por tanto es una medida de consumo, del control de la red
que es una medida del agua que estoy metiendo en red, ni tampoco del control de un aliviadero, si me está aliviando, o de los parámetros de calidad de agua de la depuradora de aguas residuales. Y lo que hemos hecho ha sido pues, plantear una plataforma integrada en el que todos los datos los tengo en esa plataforma integrada y a través de centros de operaciones integrados en general comarcales. No querría adelantarme a que seguro que Javier nos va a contar la filosofía del PERTE, pero, por ejemplo, nosotros uno de los proyectos que tenemos presentado al PERTE pues es un proyecto para 107 municipios en Castilla-La Mancha, del orden de un 27% de la población de Castilla-La Mancha, que incluye Talavera y que incluye Toledo, pero que también incluye 50 y tantos municipios de menos de 5.000 habitantes. Y al final lo que estamos haciendo es compartir datos para poder tomar decisiones tempranas. El tener los datos nos permite detectar una fuga antes de ver que el agua está circulando por la calle y, por tanto, nos permite actuar tempranamente y no perder agua. Nos permite avisar a un cliente, si tiene un contador con telelectura, de que tiene un consumo excesivo. O avisar a un cliente de que no tiene consumo una casa donde vive una persona mayor y debería tener consumo a las 9 de la mañana porque tendría que estar aseándose. Todo eso nos lo permite la digitalización. Y es el gran cambio y es la gran transformación que estamos haciendo, en la que yo quiero reiterar lo que decía Jaime, la visión del Ministerio integral, de que si somos capaces de tener información del ciclo del agua, desde la captación hasta el vertido, y tener información instantánea, nos va a permitir controlar los consumos. Y controlar los consumos permite controlar las fugas. Y el abastecimiento es un enganche del total del consumo. El abastecimiento es un 15%, el riego es un 80%, pero yo estoy en el convencimiento de que si el abastecimiento España es capaz de controlar dónde va cada litro, va a ser un banderín de enganche muy bueno para el control del sector agrario, del regadío. Me contaba hace un rato un directivo de tu empresa que tenían localizado dónde estaban algún otro directivo o los responsables territoriales, porque tenían ya los contadores digitales y que a raíz de eso, y ahí se hizo de forma manual, pero en cuanto se metan capas de inteligencia, detectaron que uno de esos directivos tenía una fuga en su casa y se pudo resolver. Eso es fácil ahora y sencillo. Y lo estáis haciendo. Francisco Javier, te lo han puesto tu partner hoy y antes de que te hiciera la pregunta. Vosotros como gobierno tenéis la responsabilidad, por una parte, de facilitar la digitalización y, por otra parte, tenéis también la responsabilidad de hacer que esto llegue no solo a donde están las 6 grandes operadoras, sino al conjunto de la población. Cuéntanos cómo habéis planteado el PERTE y cómo vais a conseguir o cómo tenéis planteado que llegue al conjunto de los 8.000 municipios, incluso aquellos pequeños municipios en los que no están los grandes operadores. Bueno, pues si queréis os cuento, ¿no? Yo he llegado al final de la jornada de la ponencia anterior y, bueno, por nuestra parte, pues yo creo que retomando la ponencia anterior, lo primero que hemos tratado de hacer es cambiar la gobernanza. Y, en principio, pues a través de modificaciones o de ajustes normativos, simplificar hasta donde hemos podido simplificar los trámites administrativos, y eso lo estamos haciendo en una modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que en materia de aguas pues es el punto básico junto con la planificación hidrológica, y esa modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico pasa a declaración responsable pues gran parte de los procedimientos administrativos que hoy en día hacemos con autorizaciones. Entonces, si todo va bien, pues el Reglamento del Dominio Público Hidráulico modificado se aprobará, irá a Consejo de Estado esta semana o la que viene, y esperamos aprobarlo pues en torno a mayo-junio, ¿no? Lo siguiente que hacemos es obligar, porque necesitamos obligar a todos los administrados, a todos los concesionarios de agua, en transmitir la información digital al Ministerio o a los organismos de cuenca, en este caso, ¿no?
Y eso se hace a través de una orden ministerial de control volumétrico que está ahora mismo en información pública hasta el 5 de mayo. Y ahí obligamos, hasta ahora, determinados concesionarios tenían que enviarnos los datos de consumos o de las captaciones del dominio público hidráulico en un papel o a través de un libro. O sea, y claro, pues eso pues es totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, en la nueva modificación de la orden de contadores, que llamamos coloquialmente, se establece la obligatoriedad de transmitirnos los consumos, las captaciones del dominio público hidráulico y también los vertidos de las depuradoras y vertidos industriales en formato electrónico. Y ese es otro de los puntos esenciales. También cambiamos la gobernanza en el sentido de que ahora mismo los organismos de cuenca no tienen capacidad técnica para verificar que todos los sistemas de control volumétrico de los concesionarios están bien instalados. De forma que lo que vamos a trabajar es que haya entidades colaboradoras acreditadas por la ENAC que temporalmente, en función de unos intervalos, auditen y verifiquen que los sistemas de control volumétrico, tanto de captaciones como de vertidos, están correctamente instalados. De forma que vamos, si todo va bien, pues a crear una cultura y una serie de empresas tecnológicas que se dedicarán a verificar esos sistemas de control volumétrico, igual que se controla el volumen de los caudales de las gasolineras, ¿no? A nadie se le ocurre que todas las gasolineras tuviesen que ser auditadas por un funcionario o una funcionaria, ¿no? Entonces, esa parte de gobernanza afecta a todos y cada uno de los municipios y lo que establecemos con el PERT es una pasarela que intenta agilizar o ayudar a esa transición digital a todos los beneficiarios, ¿no? De forma que en el PERTE hay otro punto muy relevante, digamos, que sería que las confederaciones hidrográficas o los organismos de cuenca intracomunitarios sean capaces de recibir toda esa información y de procesarla, ¿no? Y eso también, pues dedicamos un porcentaje importante del presupuesto a mejorar la digitalización interna de las administraciones hidráulicas. Y luego el tercer punto, y el económicamente más relevante, son las ayudas a los sectores, a los usuarios del agua, ¿no? Y en este caso, pues sí que dentro del PERTE hemos focalizado en 3 usuarios. El usuario urbano, digamos que es el que más importe preveemos, porque también en parte no solo tenemos que pensar siempre en las captaciones, sino en los vertidos, y gran parte del estado ecológico de las masas de agua pues viene de la depuración de aguas residuales, y el futuro o presente es la regeneración de las aguas residuales y la reutilización, de forma que cuanto más y mejor digitalicemos, controlemos y depuremos, más vamos a poder reutilizar. Y luego los otros 2 importantes sectores pues sería el uso agrario, que no es de los más importantes económicamente para nosotros, pese a que es el que más utiliza el agua, porque también hay un PERTE del MAPA que trabaja este aspecto y una componente entera del MAPA que trabaja con las comunidades de regantes, y luego otra parte que es el sector industrial. Y con ese marco, pues bueno, pues en la medida de lo posible, dentro del ciclo urbano del agua, sí que si Hacienda conseguimos que nos inyecte los fondos que están previstos en el PERTE, pues ahí sí que aspirábamos a llegar a la mayor parte de los municipios, ¿no? Ahora mismo estamos en convocatorias de concurrencia competitiva, pero lo que sí que tenemos previsto ya son convocatorias, pues igual que los paneles solares fotovoltaicos en cualquier casa, que cualquier ayuntamiento tenga derecho a un kit digital por su tamaño de población. De momento no podemos hacerlo porque todavía pues no hemos conseguido que se nos inyecte las cifras previstas. En nuestro caso, el PERTE de digitalización del ciclo del agua está ahora mismo insuficientemente dotado. Estamos teniendo muchísimo más demanda que la que, digamos, podemos cubrir con los fondos que tenemos. Y bueno, pues sí que pedimos ayuda también a todo el mundo para que, bueno, pues se nos dote y podamos llegar a todos los municipios, ¿no? Leía que el PERTE del agua agrícola va a estar con una dotación de 3.000 millones. El PERTE urbano, ¿en torno de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y de cuánto lo que tenemos en el PERTE son 1.200 millones directos de ayudas al ciclo urbano, pero otros 200 también a las comunidades autónomas, que la mitad aproximadamente sería también para el ciclo urbano,
y la otra mitad para digitalizarse las comunidades autónomas. Entonces estaríamos hablando de unos 1.300 millones de los 2.000 aproximadamente que tiene el PERTE como inversión directa del plan de recuperación. Muy bien. Jaime, me ha llamado la atención Objetivo 90. Naciones Unidas, los organismos internacionales, cuando hablan del derecho humano al agua, hablan de una cantidad mínima de 100 litros por persona y día. El plantear que podemos reducir esto y que podemos llegar a 90 litros exige, por una parte, un nivel de eficiencia de la empresa importante y un nivel de concienciación de la ciudadanía muy importante. ¿Cómo lo estáis implementando? ¿Cómo lo estáis desarrollando, acercando a ese objetivo? Muy bien. Pues como hemos visto en mi presentación, básicamente tenemos dos líneas de trabajo importantes, ¿no? Uno, ganar en la eficiencia de lo que son los consumos, que aquí están las industrias y está sobre todo las familias, que es el 75% del consumo. Y por otra parte está el que gane en eficiencia la empresa en el sentido de reducir pérdidas. En ese sentido, Emasesa, pues, de alguna forma está entre los privilegiados, que está mejor porque también hemos invertido mucho dinero en reparar el abastecimiento y reducir pérdidas. Estamos en un 11% de pérdidas, que dicen los expertos pues, que poquito más se puede reducir y que sea técnica y económicamente viable, ¿no? Pero, efectivamente, tenemos que conseguir un 20% de ahorro, porque el cambio climático, no el teórico, sino el que está ocurriendo ya, pues está generando una sequía para el área metropolitana de Sevilla, que ya no son los 4 años que se veían en las gráficas anteriores, sino que estamos en el 5.º año de sequía. Y es más, no va a llover en el mes de mayo. Va a ser una rareza que diluvie en el mes de mayo. En el mes de mayo es un mes de tormentas importantes. Puede ser que dé la campanada como la dio en el 18, en el año 2018, y se llenaron los embalses. Pero lo normal es que pasemos al 6.º año de sequía. Y eso sí que es estar fuera de rango en cualquier sequía que se haya estudiado en el Guadalquivir y en el abastecimiento a Sevilla. Luego, no es una cuestión de ponernos en 90 litros habitante y día por poner una cifra, sino que es un objetivo que necesitamos. Hasta ahora habéis visto que he presentado una gráfica que pasábamos de 190 a 97. ¡Qué gran avance! Pero es que eso es relativamente sencillo. La dificultad enorme empieza a partir de ahora. La dificultad enorme empieza cuando ya no puedes decir el mensaje de utiliza electrodomésticos eficientes. Cuando te laves la mano, cierra el grifo. Ten cuidado con el agua, que el agua que gastas hoy es la que necesitas mañana. Eso ya ha dado todo lo que tenía que dar y hemos llegado a 107 litros habitante y día. Ahora mismo necesitamos otro tipo de mecanismo, otro tipo de técnica para seguir ahorrando, para seguir reduciendo el consumo, porque nos estamos defendiendo como gato contra la pared. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos medir. Necesitamos medir y transmitir al que gasta lo que está gastando hora a hora. Eso se llama tecnología digital. Eso es precisamente una de las cosas que está ofertando el Ministerio y por eso hay esa demanda tan brutal en un sector que está acostumbrado a medir, que está acostumbrado a la seriedad de las cifras, que estamos auditados muchas veces al cabo del año por las administraciones autonómicas y locales y que sabemos lo que es ser responsable y ser fiables. Y la tecnología digital es fundamental para bajar. Entre otras cosas, fíjate lo que te digo, me va a servir el tener un control del consumo horario de cada familia del área metropolitana de Sevilla, me va a valer para medir la eficiencia en mis campañas de comunicación. Yo voy a poder saber qué tipo de eslogan, qué tipo de campaña, qué formato, con qué intensidad, qué carácter tiene esa campaña que lanzo para que un barrio elitista del área metropolitana, como los Remedios de Sevilla, reaccione. Y cómo un ámbito urbano degradado, como pueda ser las 3.000 viviendas o una parte de las 3.000 viviendas, reaccione también. Se trata de darle la segunda derivada al problema. Se trata de avanzar y de meter la tecnología digital en lo que es la gestión del agua,
que es la única forma que tiene ya Emasesa de seguir progresando. La digitalización efectivamente es imprescindible y a esos datos, metiéndole capas de inteligencia, nos ayudarán a ser más eficientes. Pero los problemas del sector quizá vayan más allá de esto. Desde AGA, desde otros organismos, os he hablado del déficit de inversiones en infraestructuras que van más allá de la digitalización. Santiago, nos quedan apenas 3 minutos. ¿Qué es necesario o cuánto es necesario invertir y en qué es necesario invertir para realmente tener una gestión del agua, al menos del agua urbana, eficaz y eficiente ante una situación nada halagüeña que nos anuncia el cambio climático? Yo creo que en España todo el mundo hemos asumido que somos un país en estrés hídrico, hemos asumido que el recurso no es que sea limitado, es que se va reduciendo y se va a ir reduciendo en los próximos años y eso es incuestionable y por tanto tenemos que ser eficientes, como está diciendo Jaime, y tenemos que aprovechar al máximo los recursos. En España estamos tratando 4.000 hectómetros cúbicos, más o menos, al año en abastecimiento y estamos reutilizando del orden de un 12%, unos 500. Tenemos capacidad de reutilizar 3.500 hectómetros cúbicos que hoy estamos destinando a instalaciones deportivas, a riegos de campos de golf, a actuaciones industriales. Tenemos que avanzar en la interconexión de cuencas cercanas. No hablo de trasvases, hablo de interconectar cuencas cercanas en las que podemos hacer un mix de derivar abastecimiento, volúmenes de agua que podamos dejar excedentes en otra cuenca, porque hoy le estamos dedicando a actividad deportiva o actividad industrial que necesita otro nivel de calidad de agua y podemos liberar agua para acceder a cuencas cercanas, que es, por ejemplo, el caso del campo de Gibraltar y toda la zona de la Costa del Sol. Tenemos mucho avance en eso. Me decías tu estimación, la valoración que estamos haciendo en el sector es que en España se invierten unos 2.000 millones de euros al año en agua y deberíamos estar invirtiendo unos 4.500. Estamos dejando un déficit anual de 2.500 millones, especialmente en renovación y en operación. No es tanto en construcción de nuevas infraestructuras, que hay otra conversación pendiente, que es quién las financia. Tenemos acostumbrado al país a que todo tiene que salir de presupuestos públicos para invertir en nuevas infraestructuras, pero me refiero a renovación de redes. Las redes tienen una vida útil del orden de 50 años y en España tenemos la sensación de que una vez construye una red de abastecimiento, una red de alcantarillado, no hay que renovarla nunca y hay que irla renovando. Y eso es la única forma de seguir ganando en eficacia. Y todo eso dentro de un sistema tarifario que tenemos en España, que porque precisamente no destina dinero a la inversión en infraestructuras, siendo el país de los que tiene más estrés hídrico de Europa, con 80 millones de turistas al año y con el sector agrícola más pujante de Europa, tenemos de las tarifas de agua más bajas de Europa, cuando a la renta familiar le representa menos del 1% la tarifa del agua. Es algo que como país tenemos que asumir que necesitamos tarifas más altas para poder pagar la renovación de las infraestructuras que necesitamos. Muchas gracias, Santiago. La verdad es que se nos ha hecho corto el tiempo, pero detrás de este panel vienen otros paneles muy interesantes y nos vamos a quedar sin la posibilidad de hacer las preguntas, pero nos tendrán todos ustedes a disposición para ayudarles en cualquier reflexión o en cualquier pregunta que nos puedan plantear. Muchas gracias.